¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. No sé si ya vieron los capítulos anteriores. Este sería el tercero de aquí de Panamá. Les hice ya el canal de Panamá, les hice cómo llegar en metro hasta el canal de Panamá. Y hoy vamos a hacer el casco histórico, que es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, pues. Así que es súper bueno. Les voy a dar toda la vuelta a lo que más pueda, la Plaza Bolívar y todo, que son sitios que se deben conocer. Están las iglesias, está todo eso ahí. Así que espero les guste, no se vayan. Ahí les voy contando mientras estoy dando la vuelta. Les cuento que conocí a alguien que me ayudó muchísimo, un bacán. Les voy a colocar aquí el Instagram, y el hombre me lo encontré en el bus y empezamos a hablar y nos quedamos amiguísimos, y me acompañó, me mostró, hasta me fue a comer en el restaurante que él trabajaba. Así que solo para decirles que tanto les di la vuelta, pues. Así que sigamos ahí nos vemos. Chao, pues. Aquí empezamos a entrar al casco histórico. En la parte trasera de nosotros está el mercado de los mariscos y a la parte izquierda está el mar. Te toca caminar como 1,5 kilómetros para ya realmente entrar al casco. Miren esta esquina tan espectacular ahí, vea. ¿Cuántos años tiene esto? No, miren qué era esto. Acá la callecita y todo. ¿Colombia cómo es? Así se parece, esto me parece a Cartagena bastante. ¿Qué, una placita de teatro o algo así o qué? No. Bueno, miren que ya nos vamos entrando un poquito más a la ciudad, vea. Wow. Les cuento que esa es la casa presidencial, aparentemente ahí ya. La casa de Nariño en Colombia, vea, ahí está. Así que ahí no podemos entrar. Sí, se parece mucho a Cartagena. Wow, miren esto, parece como Cartagena 1 un poquito, ¿no? Pero pues sin de pronto el mar tan cerca. ¿Cómo la han dejado caer así la casita? Qué chévere, muy seguro, van los policías dando la vuelta. Aquí hay una iglesia supuestamente muy conocida, vamos a ver si alcanzamos a entrar. Salud San Felipe, esta, vea. Vamos a ver si alcanzamos a entrar. Les cuento que lo impacta a uno como la irregularidad. Digamos, estos sitios deberían estar súper bien cuidaditos, bonitos. Hay unos sitios que están cayendo abandonados y otros que están súper bonitos. En eso Cartagena sí lo veo mejor, ¿no? Mucho más parejo. Wow, vea lo que llegamos aquí, vea. Este man tomando de foto en ese carro. Miren esta placita tan chévere, hay como negocio o algo. Y esta iglesia que la he visto en todo lado. En todo lado la he visto. Que tenía que venir. Miren, por ejemplo, allá al lado abandonado eso. El Palacio Municipal, vean qué belleza eso. Muy muy bonita. Francisco Javier Vinatoria se llama, algo así. Plaza Mayor, vean, aquí está. Entrada, empuje, pues, vean. ¿No quisiste entrar? Miren esta belleza aquí por dentro también. Vamos a dar una vueltica bastante rápido. Voy a sacar la otra cámara para que nos salga mejor la tomita. El portal Inferno No Paraíso, ¿qué dice ahí, pues? Miren esta belleza de candelabros y todo. Ahí estaba leyendo que ese altar lo hicieron de una sola roca de mármol que pesaba 1150 kilos. Miren, supuestamente esta fue la ciudad donde hicieron esta iglesia la primera vez, que todavía están en unas ruinas. Inclusive los santos que ven ahí, esos, mire que son los huesos.
de esas dos personas que habían ahí. Una vez me dijeron los nombres, pero ya me olvidó. En 1519 la hicieron. ¡Wow! Esa fue la primera. Ya, uno se llamaba San Getulio y el otro se llamaba San Aurelio. Véanlo aquí, vean. Miren ese piano tan chévere de atrás. ¡Wow! Espectacular, ¿sí o no? Bueno, para que no se quejen que en el casco viejo les mostré la iglesia más antigua de toda la ciudad. Espectacular, les cuento. Ojalá se vea bien aquí. Jackson Edison. No. Jerickson. 350 years ago. Aquí vemos un poquito de la historia de toda esta iglesia y todo este sitio, este casco antiguo, y nos muestra desde cuándo comenzó, cómo ha cambiado la ciudad y hasta el día de hoy cómo está. Así que ahí los dejo, que se explica muy bien solito. Miren, esta se llama la Plaza Catedral, que es la plaza principal del casco antiguo, ¿no? Casco antiguo, así es que se llama. Palacio Municipal, vean esa belleza de edificio. Eso allá no sé qué es, pues. Y aquí esto así tan abandonado, qué tristeza, hombre, cómo lo abandonan así. ¿Y estos trenes todavía andan? No. No. Pero mira que aquí están los rieles, ¿ve? Miren, para que den una idea de dónde estamos. Estamos detrás de la iglesia. Mucha gente aquí caminando, ¿ah? Miren los rieles de un antiguo tranvía que me imagino que pasaba por aquí. Ah, aquí hay otra, ¿ve? Ahí hay una, ¿ve? Miren lo bacano por aquí, miren los balconcitos y todas las cosas. Justo a la vuelta hay otra iglesia detrás. Esto que me hace acordar de Cartagena realmente. Hola, bienvenido. Y aquí vamos a visitar la iglesia de San José. Es el casco antiguo que se hizo en 1737. Miren los detalles tan bonitos. No es una iglesia súper complicada, pero es bien bonita, vean. Primera vez que veo unas cosas así en la iglesia, veo Puerto Rico, como pesebres y carta de niños aquí. ¿Se acuerdan del video de San Andrés que les hice de la vuelta? Henry Morgan estuvo aquí y fue el que dañó la vieja ciudad en 1671, imagínense. Esto es hecho en oro. Lo que ven ahí están hecho en un cubierto de oro. Es madera, pero tiene oro encima. Entonces la ciudad vieja fue atacada por Henry Morgan en 1671. Muchas cosas se perdieron en el mar. Wow, miren esta salita al lado del altar. Me imagino que es donde el padre y todo eso vive y toda la cosa. Vean, justo al lado del altar. Entonces va y dice, da la misa y viene para acá. Debe ser sus casas, Wow, miren este pesebre tan espectacular. Miren este pesebre. Pero hasta ahí. Pero yo no había entrado acá.
Miren la construcción aquí, en la piedra y todo. Esto se ve que es súper original. Obviamente que hay pedazos de cemento ya que les han colocado, pero miren las figuras de madera. Esto es hecho en madera. Y aquí está el pesebre, pues, que me parece súper, súper chévere. ¡Wow! Miren esto aquí. ¿Cuántos años no tendrá? ¡Wow! Y miren, justo saliendo de la iglesita, miren esta belleza de sitio aquí enfrente. ¡Wow! Muy, muy chévere. Esto ya lo pasamos ahorita. No le dije que vinieran hacia acá. ¡Wow! Miren este frente. Todo eso es amado. Ahí es. Vean qué lástima esta casita, vean, hasta mata tiene esto allá, árboles y todo allá encima, vean. Se ve bien bonito. Miren esta esquina, aquí está recogiendo la basura, eso sí, pero bueno, no importa, vean ese techo de esa tan feo. Y la casa al lado espectacular. Vean un hotelito aquí, casa marroquí. Miren esta casita tan bacana. Estamos muy cerca de la iglesia que le dimos la primera vuelta. Pero miren esta torre tan chévere. La Compañía se llama supuestamente. Compañía de Jesús se llama. ¿Y esta qué le pasó? ¿Se quemó o qué? Wow, miren eso tan bonito. Imagínense un concierto aquí de música clásica, una cosa así. Increíble, ¿cierto? Wow. Mira, casco antiguo, aquí le enseñan español si quieren aprender español. Miren esos balcones también hechecitos. Ceviche panameño, papá. Wow, otra igual, ve. Wow, ¿esta también la conocía o no? Sí. Ah, esta no, ay, perdón. Esta no la conocía yo, papá. Bueno, miren otra ahí abandonada, ve, hasta se quemó o algo así, pero lo chévere es que la otra está justo al lado, miren. Y se puede entrar y todo. Wow, miren esto, la han convertido como en un patio de algo allí. Miren por este ladito como se ve chévere, vea, wow. Miran que de gringo. Este man es gringo. Wow, miren esto pues. Casa sin techo y todo, y al lado un hotel el berraco de bonito. Vean la casita y vean esto aquí tan chévere, aquí también, vean. Parece como otra casa presidencial esto aquí. Disculpe la pregunta, ¿eso qué es? Ah, una residencia normal, muy bonita, man. Gracias. Vea, plazoleta Charles V aquí, vea. Y aquí que se ve. Miren aquí las banderitas de Panamá y todo. Que he visto eso en mi viaje. Buenas, ¿cómo están? Vean, les cuento que este se llama Carlos V, que era un español, que era alcalde de Panamá. Y fue uno de los primeros que empezó a querer hacer un canal aquí. Increíble, ¿no? Vivió de 1500 a 1558. Se murió casi a los 60 años el hombre. Y aquí le hicieron su placita, véanlo, aquí está. Bueno, miren cómo está esto de chévere aquí. Al lado de Carlos V, vea. Miren esa muralla, esto debe ser de la antigua, vea, que ahí se alcanza a ver la muralla, vea. Eso es puro herencia española, que todo lo murallaban.
Bueno, no me regañan el video, pero miren estas dos casas tan bonitas y miren lo que tienen al lado, con matas que está cayendo. Tienen que arreglarlo porque quede bien bonito, llamativo. Vamos a sacar adelante pues a todos estos países, hombre. Miren ahí los gorritos, todo un barcito aquí al lado. Miren esta casa tan bonita. Y miren las murallas que les mostré ahorita, ahí están ahí, con el mar, wow. De ahí venimos ahorita, vean. De esa parte de ahí. Súper chévere ese casco. Ahí se ve el principio de la muralla, vea. Y donde se hacían como la garnita, pues, como llame eso. Qué bonita esta casa, ¿eh? Mucho inglés, algo mucho inglés por aquí. Mucho español de España también. Ministerio de la Cultura lo están arreglando, qué bonito. Esta es Plaza de Francia, debe ser como la embajada de Francia aquí. Vean los gorritos, como en Cartagena se ve esto. Ministerio de la Cultura, que está como bastante llevado. Y el pueblo panameño a Paulo Arrocema. Hay que mirarlo aquí. Vea el patrón aquí ayudándome, el que me ha salvado la vida hoy todo el día. Así que espectacular, y vean esto aquí. ¿Cómo es que no me han arreglado las letricas ni nada? Y hombre, ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Miren este lado, miren que están ahí, que es que la bodega se llama eso, parece como las estaciones de tren de nuestros países, ¿cierto? Aquí se llama la Plaza de Francia. Miren, vamos a leer ahí, hay un monumento allí que ahorita vamos a dar una vuelta y es lo que les acabo de mostrar. Miren, aquí se llama la Plaza de Francia. Esa parece la embajada de Francia porque tiene la bandera y la bandera de la Unión Europea. Y allá tiene en Cartagena es con unos paraguas y aquí es con unos gorros, así que hay una calle de todos los gorros. Y ahí me parece que hay como una muralla donde uno puede caminar. Vamos a ver. Bueno, según he entendido, que aquí quiere representar los presidentes que ha tenido Panamá. Iniciador del canal de Panamá, véanlo, aquí está. Seguro este fue el que vendió a Panamá a los americanos, vean. Iniciador del canal. 1994. Armando C., teniente de navíos, promoción, 1843. Descubrimiento de la transición de fiebre amarilla. Lucien Bonaparte, promotora de la abertura del canal interoceánico. Este monumento ha sido herido por la suscripción pública. Han contribuido el pueblo panameño y los gobiernos de Panamá, Francia, Chile, Cuba, Ecuador, Gran Bretaña, Estados Unidos de Norteamérica, México, Perú y Venezuela, las colonias francesas de Martinica y Guadalupe, administración y empleados del Canal de Panamá, Comité Franco-Americano de París, municipio capital y escuelas de la República de Panamá. Les cuento que ya entendí de qué representa, es la historia realmente, es la historia de Panamá y del canal sobre todo del canal. Ahí dicen cómo se hicieron, el señor que descubrió la fiebre amarilla, que era un americano, que descubrió que eran los mosquitos y todo. Así que realmente eso es lo que representa este monumento. Bueno, miren cómo se ve todo de aquí, ojalá que el sol deje ver. Y allá está al fondo, está el Puente de las Américas. Se pasa por todo enfrente del canal de Panamá y separa realmente Centroamérica de Sudamérica y todo el resto. Vean los cruceros y todo. Aquí me dijeron que tengo que venir, ahí es que tengo que venir. ¿Cómo es que llama esa isla? Amador, que es que ahí llegan los cruceros y ni siquiera tienes que venir a Panamá. Si se alcanza a ver allá el puente o no. Bueno, y aquí salimos, mire, aquí está el monumento que vimos ahorita, el del canal. Supuestamente también tiene que ver que los franceses, por eso está en la Plaza de Francia, porque la embajada de Francia estaba ahí, que ellos fueron los que tuvieron la primera idea, lo que intentaron realmente hacerlo la primera vez cuando todavía pertenecía a Colombia.
Miren ahí la ciudad. Este es el frente de la ciudad ya. Ah, qué chévere, ¿no? Y este es el Ministerio de la Cultura que vimos por debajo. Miren, ahí está la embajada entonces de Francia. El monumento está aquí atrásito. Y aquí estamos en un paseo que se llama Paseo Esteban de Huertas. Ahí donde queda aquí. Les muestro la foto porque no creo que pueda como sacar mucho el dron aquí. Entonces si ven por aquí, ahí está la embajada. Por aquí subimos, aquí está todo el monumento y vamos como por esta esquina exactamente. Así que vamos a dar esta vuelta. Ahí está el Ministerio de la Cultura, ¿no? Que decía ahorita. Vean, ahí está. Está aquí la bolita y está acá. Y la ciudad ahí. Vean este sitio tan importante de nosotros, vean. Desde este sitio, el 3 de noviembre de 1903, el capitán Raúl Chevalier efectuó los disparos de cañón que obligaron al cañonero Bogotá a abandonar nuestras aguas y consolidar así nuestra independencia cuando se separaron de Colombia, pues, en 1903. Y eso está justo aquí, miren, ¿ah? ¿Quién iba a decir tanta historia aquí? Miren la casa presidencial ahí, pues, y miren el mercadito tan chévere aquí, bacano. Tiene algo de movimiento. Muy chévere Panamá, muy chévere. Vamos a hacer aquí por encimita. Miren qué chévere, se puede como andar en bicicleta todo esto uno. Las caricaturas y todo ahí en los muros. Miren tan chévere las enredaderitas aquí. Y les venden cositas si quieren venir a ver y a comprar cositas, qué chévere. Esto es lo que vimos ahorita, la embajada y toda la cosa. Centro Cultural de España, vean, en Panamá. Casa del Soldado, vean, justo aquí. Vean cómo se veía esto en 1910, que supuestamente era el Muro de los Enamorados. En 1900 fue el primer museo nacional que hicieron aquí. Y aquí está la de España, está la de Francia al otro lado, así que mucha influencia por aquí. Wow, qué bonito esto. Con las sillitas ahí, se sientan, bien chévere. Bueno, miren la casa presidencial, lo cerca que uno queda de aquí, vea, wow. Y está justo aquí, pues, en el casco antiguo. Miren estas partes tan chéveres aquí, traguito y toda la cosa. Y el lado que le acabamos de dar la vuelta a eso. Casco Viejo, Hotel Casco Viejo, es un hotel, es un hotel. Oh, qué bonita esa iglesia allá enfrente, ¿ve? Hi guys. Plazoleta Medio Baluarte se llama esto, vea. Palacio de Gobierno es el que está al fondo, ese amarillito. Vean qué bonito esto. Y miren el hotel aquí, cómo se llama. Aquí se llama un hotel. No es la casa presidencial, sino que es un hotel. Y esto se los quería mostrar porque supuestamente es el vestido típico de las panameñas. Teatro Nacional, Plaza Bolívar, Palacio de Gobierno, vean lo bonito que es, vean. Y todo esto está en el casco viejo, vean los policías ahí, están reunidos. Y aquí hay como un parqueaderito, justo al lado. Vamos a ver esa iglesita de allí. Miren lo que era antes en el siglo XX, en los años 1900. Y miren lo que es hoy, que es el Palacio de Gobierno ya. Bueno, y este es el Teatro Nacional que fue construido en 1908, justo al lado aquí del Palacio de Gobierno, como les mostré ahorita. Esta está muy bonita, Bueno, el Teatro Nacional,
Y creo que esta es la Plaza Bolívar. Y no sé cómo llama esta iglesia, pero decía que era como la Plaza Bolívar. Vean la entrada principal del teatro. Súper bonito, ¿sí o no? Lástima la casita al lado, pues como les decía ahorita. No, es que tienen que ponerse más juiciosos con eso. Y hay una iglesia aquí espectacular al lado, les cuento. Ve el Palacio Bolívar, ¿ve? ¿Viste? Ah, vení que está abierta, vamos a ver una vueltica. De eso me hablaron, de ese sitio de Playa Blanca. Mire, vea, esta es la Plaza Bolívar. Palacio Bolívar, vea tan bonito que está, hombre. Este creo que es en 1737. El convento de San Francisco que lo hicieron allí detrás de esto que está detrás de esta estatua. Y esta es la estatua de la Plaza Bolívar. Aquí en el casco, miren esta iglesia tan bonita. Wow. San Francisco de Asís se llama esta iglesia, vean. Para darles una ideita antes de entrar. Esa cosa azul, ¿sabes por qué es? Porque la he visto en todas las iglesias. No, pues yo tampoco sé, por eso te estoy preguntando. Ah, miren qué bonita. Esta está más oscura, tengo que andar bien suavecito para que no quede movida esta cámara. Miren los apóstoles y todo ahí en porcelana. Súper bien hecho, les cuento. Déjalo ahí, vea. Bolívar, gracias Bolívar, gracias. Simón Bolívar Libertador. Lástima, hombre, que no pudimos con su idea de tener la Gran Colombia. No fuimos capaces de gobernarnos. Hasta el día de hoy. Muy bonito esto. Miren la iglesia también aquí tan chévere, wow. Hotel Colombia, ¿ve? Casablanca, La Casona, miren qué bonita esta. Y este hotel que se llama Hotel Colombia, qué belleza. ¿Dónde dice? Ah, Hotel Colombia. Y para el coso de... Mira, otra más, ve. Miren, aquí hay otra más, vean, en la cuadra siguiente. Vean esta casita tan bacana, hombre, toda abandonada. Oratorio San Felipe, vean, ahí está. Y está al lado del otro, vean, a una cuadra está la otra iglesia. Aquí sí venían a rezar antes. Miren que a esta sí se le ven los años, miren los murales y todo, vean, wow, 1688. Esta fue hecha en 1688, vea eso. Casco antiguo de Panamá, les cuento. Lleno de sorpresas, vea cómo se ha caído y lo han tratado de medio arreglar de lo que le han hecho. Miren esas torres de mármol y todo, wow. Y eso seguro también es como en oro, ese opaco, eso es bien en oro. Wow, qué bonito el balcón de atrás, miren.
Miren los balcones tan chéveres, miren ese balconcito y todo, wow. Y para que se sorprendan de algo, vean los que pagaban para que los enterraran en el piso de la... Están enterrados aquí. Y pagaban para que les perdonaran los pecados. Eso empezó en Europa. Eso debe ser mucha gente europea. Y están justo aquí en la iglesia, los metían debajo del sótano o en la cosa. Vayan a ver el video de Brno, de la iglesia, y verás donde están todos los huesos y todo. Miren, así se veía antes cuando no había edificios al lado. Les cuento que bastante interesante toda esta mano de pesebres que han hecho aquí, ¿eh? Me parece como tan chévere. Y no estamos en diciembre ni nada de eso, pero miren todo esto que hay aquí. Y es una ciudad completa, pues. Hasta agüita ahí, Los Ángeles, los burritos, los árboles de olivo, vean, son puros árboles de olivo. Miren esta casa justo enfrente, ¿eh? Pesar, hombre, que la tienen tan abandonada, muchas cosas abandonadas así, pero hay muchas cosas bonitas. Miren la plaza principal donde está la iglesia principal, y esto parece como el casco donde está pues como el presidente y los ministros y todo eso, mantiene cerrado. Miren qué chévere de todas maneras. Y aquí está abierto, pues. Miren qué bonito aquí, vean. Escuela de República de México, parece una iglesia. San Juan de Dios. Arreglen esa casita, hombre, háganme esfuerzo, que no me hagan caso. Casco Antiguo, Panamá. Cuento que bien hecha esa casa porque nos ha caído, híjole, agua. Miren esos. No. Pizzería. Ya me estoy ubicando, papá. Ahora sí. Ah, me estoy ubicando. Vamos a para... Bueno, me despido con melancolía de esto, les cuento. Qué belleza, qué enamorado de este sitio. Aquí vemos claramente el final del casco histórico, el comienzo del frente de la ciudad de Panamá como la conocemos, como la vemos llegando al aeropuerto. Enfrente está el mercado de los mariscos, que es nuestro próximo video. Bueno, les cuento que ha sido toda una aventura, y con el personaje también de Repeso, a conocer este casco antiguo. No tenía ni idea que esto era así, bacanísimo, muy bonito. Si tienen la oportunidad de venir a visitarlo, vengan. Les voy a colocar el contacto de él, que tiene unos videos de TikTok también, para que lo sigan y toda la cosa y le hagan fuercita. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Pues muchas gracias por todo. No olviden de suscribirse y de compartir también. Chao pues.